Composición de vectores. Es el método para determinar el vector resultante de dos o más vectores componentes, es decir, es la suma de vectores. Consideramos un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. La componente x, a la que denominaremos ax, del vector A es la sombra que este último hace sobre el eje x. Por otra parte, la componente y, a la que denominaremos ay, del vector A es la sombra que este último hace sobre el eje y la suma vectorial de ambas componentes. Debe dar como resultado el vector A. Los componentes de un vector pueden escribirse entre paréntesis y separados con coma, como de esta manera. En el caso de las tres dimensiones se expresa de esta manera. También podemos expresarlo como una combinación de vectores unitarios, I, J, K. Y otras veces se puede representar en forma matricial, como de esta manera. Hola, soy Emanuel Uciel y este es mi video de descomposición de vectores junto con mi compañera Carla que me ayudó con toda la información. La descomposición de vectores. El vector se muestra en rojo en un plano de referencia de la cuadrícula y en la tabla de datos se dan varios atributos del vector, posición en metros. Hay dos formas, por componente y por módulo y dirección. La dirección involucra dos piezas de información, la dirección o línea donde se ubica el vector y su significado. Ambas formas son correctas, aunque en algunos casos una es apropiada y en otros casos la otra es apropiada. Reiniciar. Puede arrastrar la punta del vector haciendo clic y arrastrando el círculo pequeño en la punta. Forma de dirección del módulo. Cuando pensamos en un vector, cómo se muestra en la figura, lo vemos en forma de módulos y direcciones. Describimos el módulo como el tamaño de la flecha, que se muestra como R en la tabla, que siempre es un número positivo, y la dirección como ángulo, que se muestra en la tabla y se expresa en grados. Este ángulo se mide desde el eje X hacia la dirección en el que apunta el vector. Por componentes, al resolver problemas bidimensionales, a menudo necesitamos descomponer un vector en sus componentes. ¿Cómo haces esto? Presta atención a la versión del componente de visualización de la animación. Cuando arrastra el vector rojo, el vector marrón muestra los valores de los componentes X y Y del vector rojo. También se muestra en la tabla designada como X e Y. Trata de mantener constantemente la longitud del vector al cambiar el ángulo. ¿Cómo cambia al componente común el ángulo? A medida que el ángulo se mueve más pequeño, la componente X del vector se vuelve más grande, más cerca del módulo del vector, y la componente Y se vuelve más pequeña, más cercana a cero. Si el ángulo aumenta hasta acercarse a 90 grados, la componente X disminuirá cerca de cero y la componente aumentará cerca del módulo del vector. Matemáticamente este comportamiento se describe mediante la siguiente relación. X es igual a R de coseno teta y Y R seno de coseno a teta. Pasando al modo componente podemos resolver el modo orientado a módulos a través de la siguiente relación. X es igual a x2 más y2 medio y teta es igual a tangente de menos 1 y sobre x. Como se mencionó anteriormente, el módulo R del vector siempre es positivo. La descomposición vectorial, la descomposición de vectores es obtener las componentes de un vector, es decir, la proyección sobre los ejes del plano cartesiano, x, y, z, el vector original. Imagina en un eje cartesiano un vector a 45 grados entre el eje X y Y positivos. En este caso los componentes son X es igual a coseno de 45 y Y es igual a seno de 45. En general la componente en X será a coseno de teta y la componente en Y será seno de teta, donde teta es el ángulo del vector. Sería que es la respuesta de qué es la descomposición.
y descomposición de un vector. Se le llama descomposición y se tiene un número menor al procedimiento se llama composición. Formados se llaman componentes del vector A y al proceso se le llama descomposición de un vector en sus componentes rectangulares. Pero ¿cómo descomponer fuerzas en forma vectorial? Cualquier fuerza puede descomponerse en dos vectores perpendiculares de manera que la suma de ambos vectores coincida con el vector antes de... Ahora, sabiendo esto, ¿cuáles son las características de un vector? A un vector lo representa una flecha cuya longitud es proporcional a su valor numérico, llamado módulo del vector. Otras características del vector son la dirección o recta sobre la que está, sentido que lo marca la flecha del vector. ¿Qué es la descomposición de un vector? Un vector puede descomponerse con suma de dos vectores que forman entre sí un ángulo de 90. Esta operación se denomina descomposición rectangular del vector. Para determinar los componentes del vector se utilizan el método gráfico y el analítico. Hola, mi nombre es Pérez Rodríguez Fátima Lisbeth y yo les plantearé un problema sobre la composición y descomposición de los vectores. Bueno, nuestro problema es: un trineo es arrastrado con una fuerza de 540 newtons y su dirección forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. La pregunta es: ¿cuáles son los componentes de la fuerza descrita? Para poder resolver nuestro problema, tenemos que pasar nuestro vector a un plano cartesiano. Aquí ya lo pasamos y como podemos observar, la fuerza de 540 newtons es nuestra hipotenusa. La fuerza Y es nuestro cateto opuesto y la fuerza X es nuestro cateto adyacente. Para poder definir cuáles son nuestros componentes, hay que poner que la fuerza X es igual a la fuerza de 540 por el coseno del ángulo, y esto nos da un resultado de 413.7 newtons. Y para definir la fuerza Y tenemos que hacer un procedimiento casi similar, pero en este caso por el seno, y esto nos da un resultado de 347.1 newtons. Y esa es nuestra resolución del problema. Espero les haya gustado y espero le entiendan. Gracias. Nuestra conclusión es que dicho tema está relacionado mucho con nuestra vida diaria, pero también está relacionado con la trigonometría, la geometría, ya que como podemos ver, un vector se relaciona mucho con un triángulo rectángulo, ya que tiene una hipotenusa, que en este caso puede ser una fuerza, y la fuerza mayor o la fuerza Newton, y las otras dos fuerzas que son menores, en este caso puede ser el cateto adyacente y el cateto opuesto. Espero les haya gustado nuestro video y hayamos cumplido con lo necesario. Eso es todo por nuestra parte. Gracias, maestra. Bueno, yo les voy a explicar la suma de vectores por el método analítico, y para eso hice una presentación la cual te les voy a mostrar. Un momento, por favor. Bueno, aquí está. Para empezar con esto, se va a hacer un plano cartesiano, que lo pueden ver aquí, una cruz, y se anotarán los datos, que son los vectores y los ángulos de los vectores. Los vectores son importantes que tengan newtons, como lo pueden ver acá, y yo dividí el plano cartesiano en ángulos, que aquí serían 0 grados, 90, 180 y 270. Ok. Los dos datos que necesitaremos para sacar el vector resultante serán el vector X y el vector Y. Bueno, se anotarán los vectores, la medida de cada vector, que en este caso son 100, 80 y 150. Después esto será con el coseno de sus ángulos. En este caso el coseno de 100 newtons son 70. El coseno de 80 son 210. Esto es simple porque
de 0 grados aquí son 90 y de aquí son 180. 180 más 30 grados, que aquí se puede mostrar, son 210. Y lo mismo pasa con el ángulo para 150, que sería aquí 270 más 40, que de resultado nos darían 310. Y esto, tal como aquí aparece, se va a pasar a la calculadora científica, y serían 100 coseno. En la calculadora se abrirán paréntesis para que agreguen 70, y es muy importante que cierren el paréntesis para que les dé el resultado. Entonces el resultado les saldrá 34.4 menos 69.2 96.4. Entonces, después de esto, se sumará el vector x es igual a 61.4 newtons. Esto es una forma de representar a los vectores, y va a ser el mismo procedimiento para el vector y, solamente que se cambiarán, en vez de coseno será seno, y en la calculadora les va a aparecer sin, y va a ser lo mismo, agregar los mismos números que están en paréntesis, y les saldrán obviamente números distintos. 93.9 menos 40 sale un número cerrado, y menos 114.9, y nuestro vector y es igual a menos 61 newtons. Después, para sacar el vector resultante, la fórmula es vector resultante igual a la raíz cuadrada de vector x más vector y. Entonces solamente pasamos los resultados que aquí obtuvimos, lo sumamos. La raíz cuadrada de 61.4 son 3769.96, más la raíz cuadrada de menos 61 son 3721, y sumamos toda esta cantidad y nos sale de resultado 7490.96, y de vector resultante nos sale 86.4. Entonces, así es como se resuelve así se resuelven los vectores resultantes por el método analítico, y así es muy sencillo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero y se haya entendido todo, y ya, nada más eso. Buenas tardes, este es composición y descomposición de un vector, y el problema nos dice: un aeroplano vuela a 60 kilómetros en una dirección sureste. La pregunta es: ¿cuál es la componente hacia el este del desplazamiento y cuál es su componente hacia el sur? Para eso trazamos nuestro plano cartesiano, y ponemos los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Lo que nos dice el problema es que el aeroplano va a una dirección sureste, es decir, hacia abajo, hacia el sur, con una inclinación hacia el este, es decir, va justamente a la mitad del eje este y del eje sur. Entonces va justamente a la mitad. Eso nos permite deducir que entonces va a tener un ángulo de 45 grados. Otro dato que nos da es que vuela a 60 kilómetros, que será nuestra magnitud, nuestra fuerza. Procedemos a hacer nuestra operación, que será el eje este. Por eso puse esos puntitos, porque pusimos el avión, el trayecto del avión, pero puse estos puntitos azul porque si marcamos esos puntitos se forma un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, es decir, este lado que marcamos, nos va a ayudar a obtener nuestro componente sur. Entonces procedemos a poner
es igual a el componente este es igual a nuestra fuerza, es decir, nuestra magnitud, que en este caso son nuestros 60 kilómetros, por el coseno de 45. Cuando se manejen operaciones con respecto al eje X, pues vamos a utilizar el coseno. Cuando se manejen operaciones con respecto al eje Y, vamos a utilizar el seno. Entonces multiplicamos nuestra magnitud, nuestra fuerza, por el coseno del ángulo. Nuestro ángulo es 45 grados. Esto, con ayuda de nuestra calculadora, nos va a dar 42.43. Solamente tomando dos decimales, 42.43. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora con el componente sur. Sur va a ser igual a nuestra fuerza, nuestra magnitud, que son 60 kilómetros, por el seno de 45. Seno porque estamos refiriéndonos al eje Y, al eje sur. Haciendo esta operación, seno de 45 por 60 nos va a dar 42.43. Nos salió lo mismo de arriba porque 45, tanto en el seno como en el coseno, nos va a dar el mismo número. Eso, ya para concluir, vamos a decir que nuestro vector de desplazamiento tiene un componente hacia el este de 42.43 y hacia el sur de 42.43 kilómetros. Mejía, Katia y Jacqueline, y yo les voy a dar algunos problemas de la suma de vectores por el método analítico. Para esto primero tenemos tres vectores diferentes. El primer vector mide 100 kilómetros, el segundo vector mide 180 kilómetros y el tercero 240 kilómetros. El primer paso va a ser sacar los componentes de cada uno de los vectores. Esto se logra con dos fórmulas distintas, una para Y y una para X. La fórmula para X es lo que vale el vector por el coseno del ángulo. Para esto tenemos también los ángulos de los vectores. Del primer vector es 60 grados, del segundo es 30 grados y del tercero es 70 grados. Y para la Y es igual a el número del vector por el seno del ángulo del vector. Entonces simplemente sustituimos todo para que en A nos quede que el ángulo X es igual a 100 kilómetros por el coseno de 60, lo cual nos daría 50 kilómetros. Y para que en Y nos quede que es igual a 100 kilómetros por el seno de 60, que nos daría 56.6 kilómetros. Hacemos lo mismo con los vectores B y C para que en B nos quede con X menos 155.9 kilómetros y en Y 90 kilómetros. Para C sería menos 82.1 kilómetros y para Y sería menos 225.5 kilómetros. El segundo paso es la suma de componentes y como su nombre lo dice, tenemos que sumar todo lo que tiene que ver con X y todo lo que tiene que ver con Y. Es así que para X queda 50 más menos 155 más menos 82. Recuerda que tienes que los resultados. Y para esto, para quitarlo esos signos, simplemente vas a utilizar la ley de signos, donde más por menos es menos y más por menos es menos. Entonces quedaría 50 menos 155 menos 82, lo cual nos daría para X menos 187 kilómetros. Y para Y hacemos lo mismo, que quedaría 86.6 más 90 más menos 225.5. La ley de signos y quedaría 86.6 más 90 menos 225. Lo cual nos daría para Y menos 88.9 kilómetros. Ahora el último paso es sacar la resultante y el ángulo. Para la resultante simplemente puedes utilizar el teorema de Pitágoras y reemplazando los valores quedan con que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 187 al cuadrado más menos 48.9 al cuadrado. Le sacas el cuadrado de los resultados y nos quedaría 34.969 más 2.391.21. Lo sumas y al resultado le sacas la raíz cuadrada, dejándonos que el resultante queda en 194.3 kilómetros.
Ahora para sacar el ángulo simplemente tienes que seguir la fórmula de la tangente por el ángulo es igual a lo que vale y sobre lo que vale x. Es así que para solamente sacar el ángulo quedaría, el ángulo es igual a la tangente menos 1 por el valor de y sobre el valor de x. Poniendo los datos que tenemos de aquí en la misma fórmula, quedaría el ángulo es igual a la tangente menos 1 por menos 48.9 sobre menos 187. Resolviendo todo eso, quedaría que el ángulo es igual a la tangente menos 1 de 0.26149732.6. Le sacas la tangente de la calculadora y el resultado sería 14.6. En grados queda 14 grados 34 minutos y 16.36 segundos. Y gráficamente quedaría algo así con el resultante, el ángulo y el valor de x y y. Como los dos valores de x y y son negativos, gráficamente también tendría en dirección al noroeste.